Una de las cosas que yo me he dado cuenta en los últimos partidos del Barça es que cada que reviso, en este caso las convocatorias para los partidos, es que las listas para las convocatorias son demasiado largas. Son demasiado largas, hay como 30 o incluso muchas veces más de 30, rozando los 35 jugadores por partido. Y evidentemente pues esto se me hace pues un problema. En general, cabe aclarar que históricamente siempre he preferido en este caso las plantillas cortas. Cabe aclarar que este problema de las plantillas surge desde la temporada, pienso yo desde tiempos de Valverde, por supuesto, pero pienso que actualmente, en la situación actual, pues el problema radica principalmente en lo que fue la temporada 2020-2021, que es donde pienso yo que la plantilla del Barça se empezó a alargar pues un poco. En ese sentido, pues pienso yo que la plantilla del Barcelona es demasiado larga. Si yo a mí me dieran a escoger, yo preferiría, ¿no? Básicamente una plantilla donde haya 11, por supuesto, titulares, más de 6 a 8 suplentes, ¿sí? Y por supuesto, tomando en cuenta esto, sería aproximadamente 11 más 6, 17 o 19 jugadores. Y por supuesto esto dejando hueco para unos 5 o 6 o los canteranos que puedan ser necesarios, o por supuesto que tal vez se elija como una opción para el primer equipo, ya sea porque están en un rendimiento bastante bueno, porque están en un rendimiento que hasta el momento llama la atención, o porque se lesionó alguien. Yo la coincidencia como por ejemplo con Setién, ¿no? Que se lesionó Messi y Luis Suárez al mismo tiempo, se puede hacer el tirón de Ansu Fati y es una joya, no sé, algo. Pues tendrías por supuesto un hueco para incorporar a los canteranos. Entonces yo lo que voy con este video es que actualmente pienso que la plantilla del Barça es demasiado larga, porque no solo es que tenga jugadores en todas las posiciones, es que todas las posiciones las tiene triplicadas, para que nos demos una idea de pues la gravedad del asunto, ¿no? ¿Qué es lo que pienso yo? Bueno, en general, por supuesto, tomando en cuenta de 6 a 8 suplentes, necesitas jugadores, pues bueno, que tal vez puedan. Quiere decir que no tienes cubridas todas las posiciones al 100%, porque tendrías que tener 11 suplentes, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, cada jugador tenía sus suplentes. Sin embargo, no es totalmente necesario. Básicamente, por ejemplo, si tomamos a los 3 del centro del campo, que en este caso, por el estilo de juego del Barça, que es el juego de posesión, pues históricamente suele tener un centrocampista defensivo y 2 interiores. Entonces el asunto con esto es que necesitas principalmente 2 jugadores por línea en el centro del campo. Por ejemplo, también 2 en la delantera, 2 tal vez por facetas del ataque, ¿no? Tal vez 2 por delantera, 2 por centro del campo y 2 en defensa. Yo pienso que tal vez sería un poquito mejor tener no las 11 cubiertas totalmente, pero sí un poco más que 6. Como de 6 a 8. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que pasaría es que uno, ¿no? Como jugador, tal vez los jugadores puedan llegar a requerir un cambio en un partido, o tal vez tenga que hacerse un cambio porque, no sé, tal vez el jugador no se entrenando bien, y evidentemente las titularidades en el Barcelona no se tienen que regalar. Y evidentemente lo que pasaría con esto es que tendrías ya un jugador tendrías un jugador para eso, ¿no? Y en ese sentido pienso yo que actualmente pues hay exceso de plantilla, porque no solo es que no tenemos en este caso más que las posiciones cubiertas, insisto, pienso yo que no todas las posiciones, ¿no? Básicamente para que haya jugadores incluso capaces de jugar en otras posiciones, ¿no? Por ejemplo, si tienes 2 delanteros y juegas con un 4-3-3, pues evidentemente tienes a 2 jugadores para cubrir 3 posiciones, ¿no? Y evidentemente pues pueden ser, no sé, tal vez polivalentes, ¿no? Que los puedan jugar tal vez jueguen de extremo, de 9 o tal. Entonces
Se necesita, pienso yo, que hasta el momento esto. Sin embargo, insisto, no, el problema no solo radica aquí, sino que actualmente las posiciones están triplicadas. Y eso que actualmente hay más de 30 jugadores, y eso que actualmente hay muchos cedidos, ¿no? Por ejemplo, ya se fue Messi la temporada pasada. ¿Qué otra cosa? También, por ejemplo, también otro asunto de todo esto es que, por ejemplo, hay cedidos, como lo es actualmente Trincao, como lo es actualmente Griezmann en el Atlético de Madrid, Trincao en el Wolverhampton, Griezmann en el Atlético de Madrid, Pjanic en el Besiktas, ¿quién más? Coutinho en el Aston Villa, que es bueno que estén dando ese rendimiento, ¿no? Porque de esta manera pues se revaloriza. Y evidentemente pues podemos sacar más de su fichaje. Evidentemente todo esto, lo que voy es que tenemos actualmente un exceso de plantillas. Sin embargo, pienso yo que históricamente las mejores plantillas son las plantillas cortas. Si nosotros nos vamos a ver a los Barças tanto de Johan Cruyff como tanto de Guardiola como Luis Enrique, lo primero que podremos notar en la plantilla es que son plantillas cortas. Sí, son plantillas cortas que permiten la anexación de nuevos jugadores, y no solo esto, sino que son plantillas en las que hay un orden de jerarquía, ¿no? En este caso, pues, yo no creo como en esta mentira como de si estuviésemos jugando al FIFA, ¿no? Básicamente para hacer las plantillas. Es decir, necesitamos plantillas de 25 jugadores, y de esos 25 jugadores necesitamos tener 25 cracks. Entonces necesitamos suplentes de lujo, ¿no? En este caso necesitaríamos, por ejemplo, un medio campo con Xavi, Iniesta y Busquets. Pero más aparte, no sé, necesitamos suplentes de primer nivel. No vamos a tener a Andrea Pirlo, ¿no? También lo vamos a tener de suplente. Y vamos a tener también a Beckham, ¿no? Y lo vamos a tener de suplente. Y básicamente mientras más cracks mejor. Y mientras más titulares, mientras más jugadores de primer nivel mejor. Necesitamos suplentes de primer nivel, dos porteros, los dos mejores porteros del mundo, uno titular y uno suplente, y mientras más, no. En este caso, ¿por qué pienso que no? Pienso yo que en este caso no, porque es bueno tener un orden de jerarquías en este caso, porque pienso yo que es bueno tener titulares, por supuesto, entre el 9 y el 10. Sí, independientemente del talento, que estén dando un rendimiento entre el 9 y el 10. Es decir, de los mejores del mundo. Y por supuesto en ese segundo peldaño, es decir, hablando de los suplentes, de los 6 a 8 suplentes, pues tener una plantilla y jugadores tal vez de entre un 7 y un 8, ¿no? Es decir, jugadores claramente de un menor nivel, pero claramente que te pueden pelear la titularidad y te pueden ofrecer cosas, y que en este caso aceptan su posición de suplente. Y debido a que no hay tantos suplentes, no hay 11 titulares y hay triplicadas las posiciones, pues básicamente incluso pueden tener más opciones en este caso, porque dos jugadores tienen que cubrir 3 posiciones, o a veces 2 hasta 6 posiciones. Entonces yo lo que voy es que evidentemente tienes más opciones, y en este caso juegan los 11 titulares, los suplentes juegan con regularidad. En este caso, si son de 6 a 8 suplentes, 3 de esos 8 suplentes juegan. Y en este caso unos cuantos tal vez no juegan, pero tal vez sí en otros partidos. Y independientemente todos entrenan, todos tienen un buen síntoma de grupo, y se pueden hacer mejores cosas, ¿no? En este caso, insisto, pienso yo que no se necesitan 11 cracks, porque los cracks, los jugadores que están hechos para la titularidad, o por lo menos jugadores que sabes que van a ser titular, pues son jugadores que por supuesto están acostumbrados a jugar con regularidad, y entonces de repente que se les sucede suplentes no lo van a aceptar. Entonces el exceso de calidad nunca es algo como tal bueno. A veces es un problema, porque muchas veces lo que pasa esto es que salen los tan aclamados y los tan llamados benditos problemas, ¿no? Pero a fin de cuentas es un problema que no sabes realmente a quién poner a jugar. Tal vez hay 2 cracks y tú pones a este, y evidentemente el otro está enojado y no puede jugar. Por ejemplo, no sé, por ejemplo las posiciones de portero, donde nada más es una posición en el 11. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en tiempos tal vez donde estaba Ter Stegen contra Claudio Bravo, había un mal rollo y un mal síntoma dentro de un vestuario bastante sano, donde sí existían egos, es verdad, pero esos egos estaban controlados. Sí, pues bueno, lo que pasa con esto es que de esta manera los titulares no pueden tener esta posición de
de jugar con regularidad y tal. Y los suplentes, insisto, saben su posición de suplentes, saben que vienen a ser suplentes y que por supuesto pueden contar con estos, con más oportunidades, pero entrando desde el banquillo, ¿no? Tal vez 30-40 minutos por partido, todos los partidos, bueno, por supuesto con regularidad. Y de esta manera, por supuesto, pues haciendo cosas interesantes, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes dos titulares? Sí, como lo era Ter Stegen y Claudio Bravo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces puede haber un mal pique entre esos jugadores que están hechos para la titularidad y evidentemente no aceptan su rol de titulares, ¿no? Y evidentemente uno puede amenazar con irse, empiezan los problemas, los rumores, que si el vestuario está mal, que si se debe hacer limpia, que si esto no está bien, que hay que modificar cosas, que si esto, que si el otro. Y evidentemente empiezan los malos síntomas de grupo, y en este caso en un equipo como el Barça, donde la línea de trabajo importa tanto y donde importa básicamente un vestuario totalmente saneado, donde todos obedezcan al entrenador, haya orden de jerarquías y profesionalidad, seriedad, compañerismo más que nada, no amistad, cabe aclarar, compañerismo. Pues evidentemente pues esto lo que hace es que haya un buen síntoma de grupo y se puedan hacer las cosas mejor. Sin embargo, insisto, cuando tú tienes dos titulares o no tienes 11 titulares y tienes 22 titulares, es un problema porque es más difícil gestionar a los jugadores tal vez que deciden si jugar o no. Incluso Guardiola lo dijo en una entrevista, lo más difícil es gestionar a los que no juegan tanto. Entonces yo lo que voy es que las plantillas cortas históricamente son mejor porque de esta manera tú puedes puedes tener un orden de jerarquías, ¿no? 11 titulares, por supuesto, una relación entre un 11 de lujo, ¿no? El mejor 11 que tú puedas dar, y por supuesto una relación entre eso y un 11 con meritocracia, ¿no? En este caso, jugadores sin titularidades regaladas, ¿no? En este caso, con que se ganen la titularidad, en este caso los que estén mejor físicamente, tácticamente, psicológicamente, anímicamente, competitivamente, jerárquicamente, en cuanto a disciplina, en cuanto a actitud, pues los que estén mejor y los que tengan más talento, una especie de balance, ¿no? Entre un 11 de gala, ¿no? Un 11 de lujo y por supuesto pues la meritocracia. Entonces necesitas 11 titulares, unos 6 o 8 suplentes y evidentemente dejarías al tener 17 o 19 jugadores, pues esto lo que permitiría es la reincorporación de canteranos, ¿no? Bueno, la incorporación, mejor dicho. En este caso, si tienes 17 jugadores por la plantilla, es decir, los 11 titulares y 6 jugadores, pues lo que pasaría es que tendrías un hueco como para 6 jugadores, 6 canteranos, ¿no? En este caso ya verías tú que es las necesidades del equipo, si es mejor tener más centrocampistas, si es tal vez mejor un delantero y tal. Entonces, evidentemente de esta manera es mejor. Tienes hueco para de 6 a 5 o 3 canteranos. Tienes un hueco más que considerable, ¿no? En este caso para la cantera, y que en este caso ya sabemos que la cantera para el Barça importa mucho. Entonces tal vez si no fuéramos un equipo con este modelo futbolístico de gestión, no sé decirlo, cruyffista, pues básicamente lo que pasaría es que tendríamos incluso más, ahí sí tal vez tendríamos 11 titulares y 11 suplentes y ya. Pero insisto, en este caso las cosas aquí son diferentes. Entonces evidentemente lo que pasa con esto es que podrías tener las plantillas en general así serían mejores, es decir, insisto, 11 titulares, 6 a 8 suplentes, y en este caso de un menos entre el 7 y el 8, y de esta manera permitir incorporaciones. Incluso económicamente es ventajible porque evita, ¿no? En este caso, al tener jugadores entre el 7 y el 8 en la banca, te permite tal vez hacer fichajes, pues en este caso como son jugadores de un segundo nivel, no jugadores malos, sino de un segundo nivel. Evidentemente pues lo que pasaría es que podrías hacer fichajes que evidentemente no van a pasar tal vez de 40 o 30 millones de euros, ¿no? Y evidentemente de esta manera también permitirías la incorporación de canteranos, los cuales pues vendrían del Barça B o de filiales, y evidentemente esto pues lo que haría es que, pues bueno, evidentemente como ya son jugadores del Barça no necesitas pagar traspaso.
Y como son jugadores suplentes y jugadores que apenas vienen del primer equipo, evidentemente la gestión sería económica, sería buena, sería responsable, y de esta manera pues lo que pasaría es que no tenías que pagar tanto en ficha y en traspaso, y de esta manera te evitas pues hacerlo de Bartomeu, ¿no? Que para fichó a Coutinho por 150 o 145 y a Dembélé por 115 o vete tú a saber cuánto. Griezmann igual pidiendo más de 100 millones, o sea, más de 450 millones de euros en 3 jugadores, los cuales pues sean suplentes, unos porque estaban lesionados, otros porque eran suplentes, otros porque directamente no encajaban. Entonces pues evidentemente haces una gestión económica responsable, y pues evidentemente si vas a hacer un fichaje galáctico, no sé cómo decirlo, lo harías una vez cada cierta cantidad de temporadas, y evidentemente sería para uno de los 11 titulares, ¿no? Y evidentemente te permitirías insisto, todos jugarían menos jugadores, todos, y por ende todos jugarían más, y evidentemente pues de esta manera permites el buen síntoma de vestuario y que las cosas se hagan mejor. ¿Por qué pienso yo que no es bueno tener directamente 22 titulares? Bueno, básicamente pues hay que recordar que tal vez en el Barça de Guardiola, ¿no? El mejor Barça que ha habido en toda la historia de nuestro club, pues básicamente lo que ha pasado es que es verdad que estaban los Xavi, los Iniesta, los Messi, los Piqué, pero hay que recordar que en la banca también estaban los Mascherano, estaban los Boyan, estaban los Jeffren, estaban los Maxwell. Sí, y estaban por subir tal vez los Thiago. Estaban por supuesto incluso con Luis Enrique. Estaba en su momento André Gómez, que fue muy criticado, pero ni de chiste era el paquete que intentaban vender. Estaban los Vermaelen, estaban los Mathieu, estaban los Siles en su momento también. Estaban los Rafinha. Sí, estaban los Douglas Costa. Entonces evidentemente necesitas a jugadores de esta manera. Incluso estaban canteranos como pues bueno, era Adama Traoré en su momento, y como lo era, estaba apostando por Munir. Entonces incluso Sergi Roberto. Entonces yo lo que voy es que necesitas suplentes, sí, pero de un segundo nivel, que acepten su posición de suplentes y que acepten esa manera de ese rol secundario, pero por supuesto que van a jugar y que evidentemente están para pelear la titularidad. Sí, en caso de que los titulares se descuiden, y de esta manera pues que permitir incorporaciones de canteranos. Sí, gestionas mejor la cantera, todo el equipo, es más fácil gestionar, menos jugadores, todos juegan mejor, todos aceptan sus posiciones, saben que no, evidentemente todos pues tienen como un rol, ¿no? Pero evidentemente las titularidades se ganan, y es decir que evidentemente si son el 8 entre el 9 y el 10 o el 7 y el 8, evidentemente si se descuidan pues les van a quitar la titularidad. Entonces evidentemente a ojos de la titularidad, evidentemente ahí sí ya no hay jerarquía, porque todos se la ganan. Entonces yo lo que voy es que en todo sentido el modelo es mejor. Económicamente la gestión es más responsable, menos jugadores, todos juegan mejor, todos aceptan su rol secundario, menos jugadores, todos juegan más. Evidentemente pues de esta manera pues habría un mejor síntoma, ¿no? Pero actualmente, insisto, en la plantilla del Barça pues hay un problema, porque tenemos muchas posiciones triplicadas. Por ejemplo, el lateral derecho podríamos utilizar a Sergi Roberto, que pues bueno, ya hablaré de él, que no creo que renueve. Teníamos a Dani Alves, tendríamos a Dest, que incluso también puede jugar de lateral izquierdo. En el lateral izquierdo tenemos a Jordi Alba, incluso tenemos a Valde, que espero que no lo traspasen, porque para mí es el mejor relevo de Jordi Alba. ¿Qué otra cosa? En el centro de campo tenemos tenemos en este caso interiores a Pedri, a Gavi, a Ricky, a De Jong. Sí, incluso Sergi Roberto también podría jugar ahí, es polivalente. Sí, evidentemente yo lo que voy es que tenemos un exceso de posiciones triplicadas, duplicadas, generalmente triplicadas, no más que nada en defensa y en ataque. Entonces, y evidentemente, por ejemplo, Sergio Busquets no tiene relevo. Lo juega la mayoría de las cosas, y me estoy olvidando de Nico. Sí, entonces actualmente hay un exceso de plantilla para mí en el Barça. Tal vez, por supuesto estoy convencido de que Xavi hará lo mejor, y evidentemente pienso yo que son necesarias las salidas, y yo preferiría más salidas que fichajes en este caso. Sí, pero estoy consciente de que Xavi está consciente del problema, y actualmente sí se puede confiar en la gente que está dirigiendo el club. Y de esta manera, pues bueno, por supuesto hacerlo lo mejor posible.
Más que él estaba en el Barça de Guardiola y el de Luis Enrique y sabe cómo se hacían las cosas ahí, en las plantillas cortas, pero bueno. Es hasta el momento mi opinión sobre el tema de las plantillas y la jerarquía y el exceso de plantilla. Y pues bueno, yo sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en el próximo video. Adiós.